Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Vamos a ver lectura de cartas el día de hoy para tu horóscopo. Recuerda que esta lectura no tiene ni fecha ni horario y llegará a tus ojos, tus oídos en el momento que tú realmente lo necesites. Los quiero muchísimo, Virgo. Recuerda, yo soy Virgo del 12 de septiembre. Dime de qué fecha eres tú en los comentarios. Si quieres que ore por ti, también manifiéstalo en los comentarios. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. El día de hoy vamos a hacer una lectura para solteros, para el dinero y para el amor. Pero primero vamos a sacar un mensaje especial para nosotros en este preciso día. Tu éxito está en la fortaleza, me están diciendo. Este no es el momento de flaquear, este es el momento de fortalecerse. ¿Listo? En todos los aspectos de tu vida, tanto físico, emocional y espiritual. Y ese será tu éxito, mi querido y mi querida Virgo. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Primero vamos a hablar para el dinero. Ya sabes que ahí podríamos hablar también, podría ser también para el estudio, para inversiones o para trabajo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram, también mi querido y mi querida Virgo. Hay ciertos asuntos que hay que resolver, que hay que aclarar definitivamente. Hay la posibilidad de que alguien te quiera robar, te quiera, no sé, hacerse dueño de lo que tú tienes definitivamente. ¿Listo? Ten mucho cuidado con los contratos que vayas a firmar también. Y tu dinero, tus cuentas de ahorro, tus claves, por favor no se las reveles a nadie. O ten mucho cuidado en el momento que vayas a hacer transacciones, mi querido y mi querida Virgo. ¿Listo? Esto, no sé, esto aquí hay como una cuestión bastante extraña con respecto a esta carta que es bastante perjudicial, porque mira, es como la intención de personas de quererte perjudicar en esa área de tu vida, ya sea en tu economía o en tus estudios, pero no pueden hacerlo, listo, no lo pueden hacer, como que algo se les va a atravesar, bueno, algo, el Espíritu Santo, tus guías espirituales y tu misma intuición, mi querido y mi querida Virgo. Vamos a ver en qué resulta esta situación, qué viene para esta situación que se muestra aquí como negativa. ¿Listo? Mira, este es como unas personas como del pasado, alguien que tú conoces ya de hace bastante tiempo, es la persona que te va a querer robar o estafar, pero no lo va a poder hacer, definitivamente no lo puede hacer. Es una persona que te tiene bastante envidia, bastante celos, bastante desconfianza. O sea, a pesar de que tú confíes en esa persona, pero esa persona no confía en ti absolutamente para nada. Parece que para lo único que se ha acercado es para poderte perjudicar, ¿listo? Y si no es cuestiones de dinero que te van a robar, es cuestiones del trabajo, como que te van a querer ofrecer algo que a la larga no te va a beneficiar absolutamente para nada. Va a ser como que más un problema que algo beneficioso para ti. Entonces ten mucho cuidado en lo que te vayas a involucrar, mi querido y mi querida Virgo, ¿listo? Si esto ya te sucedió o te está sucediendo en este preciso momento, no te conviene para nada demostrar ira, más bien demuestra templanza. No te vayas a dejar guiar por la ira, porque podrían estar resultando las cosas peor de lo que está resultando en este preciso momento. ¿Listo? Mira, esta carta es la carta del mago y me sale de manera invertida. Esta carta te señala a ti bastante enojado o enojada, ofuscado, sí, con todo motivo, con toda razón, porque pues si es el trabajo tuyo el que está en peligro, bueno, tienes toda la razón de estar enojado o enojada, si es lo que te está sucediendo en este preciso momento. Mira, te dice el arcángel Raziel: te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo, receptiva. Mantén una mente abierta y deja ahí las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Bueno, te están diciendo en este preciso instante tus guías espirituales que te guíes también por tu intuición, lo que a ti te suene. Si presientes algo y sabes que tienes que cuidarte o guardar tus cosas personales, hazlo. ¿Listo? No te quedes esperando a que las cosas realmente sucedan.
Bueno, así la lectura para la economía y pues como advertencia, ¿no? De ciertas personas que pueden estar ahí encima de tus cosas económicas. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. ¿Qué nos dicen a nosotros? Que estamos solteritos y solteritas. Bueno, mira, tú eres una persona bastante espiritual. Eres una persona que le gustan las cosas muy, muy bien hechas, con experiencia. No importa si tienes muchos o pocos años ejerciendo tu profesión, listo. Las cosas tal vez no se han ido desarrollando de la manera como tú quisieras, pero vas por buen camino. Es momento de tener paz, tranquilidad. Es momento de no exacerbarte, de querer todas las cosas absolutamente ya. Listo. Hay una persona, un hombre muy seguramente que te va a traer una noticia como no muy agradable. Tal vez no te conviene tener un encuentro con una persona, tal vez un encuentro íntimo con alguien. La verdad es que no te conviene para nada ese encuentro con esa persona. Vamos a ver qué te espera en un futuro más bien cercano. Una traición, mira, una traición de unas personas, algo relacionado con tu trabajo, con tu dinero, con tus ingresos. Ten mucho cuidado con esta situación porque se podrían presentar problemas bastante serios, bastante graves por esta cuestión que te estoy diciendo. ¿Listo? Me sale muy parecida a la lectura que tuvimos hace rato con respecto a la economía. Entonces ten mucho cuidado con tu dinero, con tu trabajo y con las personas que te rodean en tu entorno, porque hay personas bastante traicioneras. Nuevamente me sale esta carta. Crea para dominar tus instintos. No te vayas a dejar llevar por la ira, por la desesperación. Mantén la calma, por muy grave que sea el problema, trata de mantener la calma para obtener la cabeza bastante fría y tomar las mejores decisiones. ¿Listo? Tal vez el dinero que estás obteniendo en este momento no es lo que tú has querido, no está haciendo lo que tú has pensado, pero yo te digo que no te preocupes. Viene algo nuevo, algo mejor, algo diferente para ti, algo que te va a sacar del lugar tal vez de satisfacción donde estás. Te dice este angelito, busca un trabajo liberador. Fíjate si el lugar donde estás está siendo realmente productivo, porque estás satisfecho, satisfecha, o te están moviendo solamente sentimientos o cuestiones de carencia, ¿listo? Y que no permiten que te atrevas a algo más, a algo diferente. Tal vez estás en una zona de confort, pero en una zona de confort negativa, que también se puede dar, ¿listo? Que estemos mal, pero no nos atrevamos a salir de ahí por no atrevernos a algo totalmente diferente. Bueno, ahora sí vamos a hablar de el amor que es tan importante. Listo, quiero que te concentres ya mismo en tu persona especial, no importa si estás en contacto cero. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo. Bueno, y ya que barajamos tus cartas muy bien, vamos a saber qué siente por ti tu persona especial en este preciso instante. Primero observemos eso, ¿cierto? Es una persona que de verdad está como bastante desmotivado o desmotivada con respecto a los sentimientos que tiene por ti, como que tú no lo estás correspondiendo absolutamente para nada y está pensando realmente en romper la relación. No es que no te quiera, sino que realmente tú no le has correspondido. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo y seas tú la persona quien no esté siendo correspondida o correspondida. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial en este preciso instante. Bueno, la verdad es que es una persona que espera que tú le digas que sí, así, literalmente, aunque sea despacito, pero te quiere conquistar. Bueno, ya si realmente no te gusta esta persona o no quieres estar con esta persona, deberías ser muy claro con este personaje y hablarle y decirle que realmente, bueno, no es que esa persona no sea suficiente para ti, sino que realmente no estás interesado o no estás interesada en este momento en estar precisamente exactamente con esta persona. No tiene nada que ver con lo que sea o no sea ese personaje, ¿listo? Cuando no le gusta, pues no le gusta, así de sencillo. No, nadie puede obligar a nadie, ¿cierto? Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. A ratos piensa que tú eres una persona
O sea, bastante, no sé, como que le demuestras que sí, pero después le dices que no. Yo creo que a veces hay malentendidos, ¿cierto? A veces hay personas con las cuales se es amable, se es cariñoso, se es cariñosa, pero que comienzan a tener sentimientos por otra persona sin darse cuenta de que la otra persona realmente lo único que quiere es una amistad o una relación fraterna, ¿listo? Entonces él o ella te ve así de esa manera, tal vez esa sea tu manera de comportarte con todo el mundo, de ser tan cariñoso, tan cariñosa, y por eso tienden a haber malentendidos de parte de otras personas. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación. ¿Listo? Bueno, la verdad es que no se ve una mejora, o sea, no se ve un avance realmente en esta relación. Hay como una disparidad, hay alguien queriendo mucho y hay alguien queriendo, pero solamente como amigos. ¿Listo? Es una relación bastante dispar. Hay peleas, hay discusiones entre ustedes dos, sí, la verdad es que la hay bastante fuertes. Mira, yo creo que si las cosas están claras entre ustedes dos, yo creo que no hay nada más que hablar ni nada más que decir entre los dos con respecto a una relación amorosa. Los dos son personas buenas, los dos son personas honorables, honradas, son personas bastante intachables, diría yo, con unos corazones bastante bonitos, pero hay uno de los dos que realmente no quiere nada, no quiere absolutamente ningún tipo de relación amorosa contigo, o tú eres la persona que no quiere nada con esa persona. Bueno, entonces no hay nada más que decir. Cuando no se quiere, pues realmente no se quiere. Mira, esa carta te dice: no te culpes, rectifica. Tal vez si fuiste muy clara con esa persona y esa persona sigue insistiendo, bueno, es mejor que te alejes de esa persona, te lo digo. Si esa persona acepta que tú realmente no quieres tener nada con él y con ella, y puede ser tu amigo o ser tu amiga, bueno, listo, no hay ningún problema, pero si no, es mejor que te alejes de esta persona, listo, porque podría ser algo bastante agotador para ti o para tu persona especial. Esta situación. Entonces, bueno, es una lectura bastante extraña, ¿no? Porque suponemos que es de amor, de parejas. Recuerda que podría ser estar en contacto cero con respecto a esta relación, o que podría ser una lectura en espejo. Pero aquí es muy claro, hay una persona amando mucho y hay otra persona que no quiere hacer absolutamente nada con esta relación. ¿Listo? Mira, te dice: tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas tu grandeza y te compartas con los demás con mayor seguridad. Bueno, tal vez existen heridas de niño, de niña interior, como dice el arcángel Jofiel en este momento, de comparación, de menosprecio, de cuando eras niño o de cuando eras niña, y entonces encontraste, o tu persona especial encontró en ti, a una persona amable, una persona cariñosa, amorosa, dispuesta a dar el cariño de un hermano, de una madre, pero hasta ahí no más. ¿Listo? Entonces a veces pensamos que no somos capaces de controlar nuestros sentimientos, pero yo te digo que sí, somos capaces de controlar. Quien gobierna es nuestra alma, nuestro espíritu, y nuestra mente. No son nuestros sentimientos, no somos títeres en manos de los sentimientos ni de las emociones. Al contrario, nosotros somos quienes debemos dominar eso. Tú dirás: pero ¿cómo lo hago? Bueno, yo digo que la vida espiritual es muy importante en estos casos. Llevar una buena vida espiritual te lleva a poner también los pies sobre la tierra y a darte cuenta de la realidad de las cosas y a enfrentar estas situaciones dolorosas, porque es muy doloroso querer a alguien o amar a alguien sin ser correspondido. Pero hasta para estas situaciones la vida espiritual te ayuda muchísimo. Bueno, si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, bueno, puedes escribir: yo avanzo, yo crezco y yo sano, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.